destacados exministros de Defensa Nacional, a quienes desde ya le agradecemos su presencia en este estudio y pasaré a presentar. El ministro señor Jorge Burgos Varela, de profesión abogado, se inició en la política en el año 75 al integrarse al Partido Demócrata Cristiano. En su trayectoria política podemos mencionar, entre otros, importantes cargos: subsecretario de Guerra, subsecretario del Interior, diputado en diferentes periodos legislativos, integrante de variadas comisiones permanentes, considerando dentro de ellas la de Defensa Nacional, además ministro de Defensa Nacional y ministro del Interior y Seguridad Pública. Ministro don José Antonio Gómez Urruti. Él es abogado, militante del Partido Radical desde la década del 80, subsecretario de Justicia, ministro de Justicia, senador de la República, donde integró diferentes comisiones permanentes, dentro de ellas la de Defensa, posteriormente ministro de Justicia y luego de Defensa Nacional. Como podemos observar, ambos poseen una dilatada carrera política, con un gran conocimiento y experiencia en el ámbito de la defensa nacional. Dos destacados y selectos invitados para el cierre de nuestro seminario. En esta oportunidad nos enfocaremos a analizar aquellos aspectos desde una perspectiva fundada y basada en la experiencia de quienes justamente han ejercido el mando político de las instituciones de la defensa y cuyas experiencias nos permitirán tener una visión más amplia del rol de las Fuerzas Armadas en la redacción de esta nueva Constitución. Sin más, para desarrollar esta sesión efectuaré una introducción a cada de los temas que hemos seleccionado y iremos intercalando el orden de la exposición por parte de ellos. En primer término, el concepto de seguridad nacional. En la Constitución de 1980 se encuentra el concepto de seguridad nacional. En las discusiones que hemos visto se observan algunos sectores del país que presentan diferentes visiones, porque se le considera con ciertas distorsiones en su origen, se relaciona con una doctrina impulsada por Estados Unidos al inicio de la Guerra Fría, en un escenario en que había que defenderse en una postura común frente a una ideología dividida. Sin embargo, en otra posición, se piensa que esa mirada forma parte de una etapa de la historia y que el concepto es válido, porque en materia de seguridad es necesario integrar los esfuerzos de todos los ámbitos del Estado, sobrepasando claramente el área de la defensa e incluso de la seguridad interna, especialmente en los tiempos actuales en que la seguridad de un país parece ser un concepto más integral. Es más, cuando revisamos la actual Constitución, nos encontramos con el concepto de seguridad nacional mencionado en 11 oportunidades, el concepto de la seguridad de la nación en 5 oportunidades y el concepto de la seguridad pública 7 veces. Por lo anterior, señores ministros, ¿qué creen ustedes que la nueva Constitución debe considerar quizás un concepto más amplio, más acotado? ¿Cómo lo ven, ministro Hugo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, general, director de la Academia, esta casona de Leodoro Yáñez, tan particular, tan emblemática de la comuna de Providencia, que bueno que la hayan conservado, porque era un típico sitio que olía a torre, ¿no? Pero así que se agradece el espíritu de conservar una parte importante del patrimonio de la comuna donde vivo de toda la vida. Mire, yo, una consideración previa, porque probablemente hay mucha gente que nos está escuchando, yo sé que hay estudiantes, pero hay gente que está en la primera etapa, probablemente en la profundización de los estudios, pero hay muchos otros que han profundizado estos estudios, y como usted decía en la introducción, yo tengo más experiencia que profundos conocimientos, y eso quisiera volcarlo a las preguntas que vaya haciendo. Y la experiencia está fundada fundamentalmente en haber leído algunas cosas, pero el paso por el Ministerio de Defensa en 2 etapas, como subsecretario de Guerra, y después un corto periodo de ministro de Defensa, porque hubo un señor que me reemplazó mucho más tiempo. Y como anecdóticamente quiero contar que con José Antonio, el que somos amigos, tuvimos que ir a alguna catástrofe que se me olvida en este momento cuál fue, de las tantas que hay en nuestro país, y yo lo invité. Fuimos a Coyhai, perdón, a Copiapó. Bueno, y en el primer vuelo, él veía la logística, el despliegue, y a la bajada me dijo, ¿qué le gustaría ser ministro de Defensa? Estate quieto, le dije yo estoy feliz. Marzo, estamos en marzo. En marzo. Pero bueno, se le dio. Se le dio, pero en fin. Una pequeña anécdota. Pero mira, a ver, yo con un grupo de amigos hace 7 años escribí un librito
que no es un libro doctrinario, es más bien político, que se llama Una nueva constitución para Chile. Cuando se hablaba menos del tema y en general había un sector del país que decía por ningún motivo, esto es un tema que no le interesa a la gente, no hay nada mucho que cambiar, la reforma del 2005 cerró todo. Y ahí destinamos un párrafo a las Fuerzas Armadas. Yo pensaba echar una mirada, pero yo prefiero ir contestando sus preguntas para no desordenar en el tiempo que tenemos. A ver, usted tiene razón, el concepto de seguridad nacional tiene varias lecturas y probablemente desde el punto de vista más riguroso no es posible darle una sola lectura, que es la lectura, ¿no es cierto?, Escuela de la América, Guerra Fría, gobiernos esencialmente anticomunistas, violación de derechos humanos, y se le puede dar otra lectura. Aquí sí no me resisto a leer porque una cosita corta, porque yo estoy leyendo justo ahora, no lo he terminado, un gran libro que aprovecho de recomendar, que se llama La Revolución Inconclusa, el tomo 2 de Joaquín Fernández, que habla del 70 al 73, muy interesante. Y fíjese usted, general, que a propósito del tema, por eso lo voy a citar, el presidente Allende, recién asumido, el 4 de noviembre, presenció una parada militar especial que se le dio en honor, como correspondía, al presidente asumido. Y a partir de ese día, recuerda el autor del libro, Allende comenzó a insistir que él era el generalísimo de las Fuerzas Armadas, cosa que hasta el día de hoy se repite. Como muy luego le hicieron ver que la oposición, fundamentalmente, que ese título solo era posible emplearlo en caso de guerra, porque sigue siendo así, ¿entiendes? Era lo mismo porque Allende insistió en él, el generalísimo de las Fuerzas Armadas. Y en esos primeros meses había poca cortapisa pública para que las iniciativas que partían de la moneda o los partidos de la Unidad Popular tuvieran contradicción. Tras estos dime y direte, en apariencia probablemente anecdótico, se encontraba una estrategia política muy clara y consistente de Salvador Allende. Sostenía casi sin interrupción hasta la madrugada del 11 de septiembre. Respetando una cierta autonomía de la Fuerza Armada, también intentaba y en cierta medida lograba ganarse al alto mando para la intención general de su proyecto. Para hacer creíble esta práctica, Allende comenzó a usar profundamente el término seguridad nacional. Mira tú, la historia. Insistía en que las políticas de su gobierno, tanto para elevar el nivel de vida y de la población como para impulsar un verdadero desarrollo económico y la nacionalización de los recursos naturales, tenían como meta promover una mayor seguridad nacional. Con esto quiero significar que un término que permite interpretaciones distintas, ni más ni menos, que el presidente Allende es el primero que lo acuña en Chile a comienzos de la década de los 70, aún antes de lo que hablamos. Pero como quiera que sea, general, es un término que yo creo que ya no se puede limpiar de la connotación profundamente negativa. Tengo la sensación que son esas palabras que traen a un sector importante, malos recuerdos, y puestas en la Carta Fundamental, son productores más de problemas que de beneficios. Yo estaría por eliminarla de las veces que usted con rigor señala que se instala. Y creo, en eso estoy creo que es de Patricio Zapata la propuesta, debe ser de otro, me parece que es una buena fórmula semántica, pero con algún contenido, hablar de seguridad de la nación. Yo creo que eso sería, por lo demás, ya se incorporó ese término en la reforma del 2005, cuando el constituyente del 2005 hizo cambios importantes a los estados de excepción, usó el término y cambió seguridad nacional por seguridad de nación, a lo menos, si no recuerdo, me ha tocado estudiarlo por aplicación en el estado de emergencia. Gracias, ministro. General, muchas gracias. Primero agradecerle sin duda la invitación, es muy grato volver a estar en esta academia y poder conversar sobre temas tan relevantes para Chile. Yo creo que los cambios que se producen a raíz de todo el estallido social, a raíz de una serie de condiciones políticas, necesario entonces es conducir lo que viene para el futuro. Y creo que uno de los cambios más importantes va a ser la Constitución. Yo quiero recordar que en el año 2013 yo era candidato presidencial en esa época y hablé mucho de la Asamblea Constituyente, de la necesidad de una nueva Constitución.
me dijeron que fumaba opio en esa época, que estaba equivocado, que hablábamos lesera, hablábamos de muchos temas, entre ellos, bueno, este esencial. Y creo que el cambio que viene es muy relevante y requiere de mucha responsabilidad. No es posible pensar de que se va a refundar todo, pero sí es importante lograr cambios profundos en el sistema social, en todo lo que son los derechos, lo que es el desarrollo del proceso de Chile y esta carta que nos va a llevar por ojalá 20 o 30 años más. En la pregunta específica, yo creo que Jorge tiene toda la razón. Hay conceptos que están con una connotación que eventualmente le produce inmediatamente un sello malo a un texto que debe ser una condición de aceptación común para todos los chilenos y chilenas. El concepto de seguridad nacional surge a raíz de la Constitución, en este caso del 80, bajo condiciones muy claras y precisas. Se trataba de la unidad nacional, de respetar ciertos valores de los chilenos, la unidad de la familia, una serie de condiciones que se establecieron en esa época para constituirlo como condición y como frase establecida junto con la tutela que tenía el poder militar sobre el sistema democrático. Por eso yo creo que plantearse la idea de mantener el concepto de seguridad nacional en la Constitución, además vinculado a las Fuerzas Armadas, que yo creo que es un error. El concepto de seguridad de la nación, que es lo que plantea Zapata o plantea Jorge acá, es un concepto más amplio que le compete al Estado. Significa que el Estado tiene que cumplir con ciertas condiciones sociales, de buenas condiciones de desarrollo, más allá de la seguridad como tal, pensada en la seguridad interna o externa. Por eso yo creo que, de partida, en mi opinión, no debería estar asociado a las Fuerzas Armadas el concepto de seguridad de la nación ni de seguridad nacional. Eliminarlo en esas condiciones para los efectos de mantener a las Fuerzas Armadas en una condición de trabajo y de desarrollo que no tenga que ver con materias que no sean propias de la defensa en torno a lo que, no sé si lo vamos a conversar, pero lo que es la defensa en un país moderno y actual. Creo que eso es básico en los artículos en que aparece el concepto de seguridad nacional, por ejemplo, en materia de educación. O sea, resulta absurdo que se establezca como parte de las condiciones educativas que tiene que tener un país en función de la creación de escuelas, se manifieste que uno de los elementos centrales es la seguridad nacional. Por eso digo que es un concepto que está con una connotación que no es posible en esta nueva etapa de Chile mantenerlo en esas condiciones. Gracias, ministro. Avanzando en el mismo tema, después tenemos un tema que va relacionado con lo anterior. Partiría usted, ministro. Muy bien. El Consejo de Seguridad. Cuando uno revisa el recorrido histórico, nos encontramos con un Consejo de Defensa que ya fue creado en el año 1925. Posteriormente, en el año 42, se crea el Consejo Superior de Defensa Nacional. Y llegamos al año 60, donde se crea el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Finalmente, el Consejo de Seguridad Nacional fue incorporado a la Constitución del 80, pero es cierto que se tuvo que esperar a la evolución, como decía el ministro Burgo, de la reforma de 2005, donde se asumió definitivamente su rol de asesoría al presidente de la República, como una forma de facilitar el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la seguridad. Hay quienes sostienen que debería existir un organismo de asesoría al proceso de toma de decisiones en todas aquellas materias relacionadas con la seguridad. Más aún, dadas las permanentes demandas en este ámbito, quizás el Consejo debería ser un órgano de asesoría permanente y no solo actuar cuando sea convocado. Solo de esta forma se puede contar con un organismo más técnico, a más alto nivel, para poder servir justamente la conducción del gobierno. Considerando esta situación y lo anterior, con su experiencia, ¿qué piensan ustedes en la necesidad de que el presidente cuente con un consejo asesor de rango constitucional para asesorarlos en aquellas decisiones en el ámbito de la seguridad? Siendo claro, como trato de serlo siempre, yo no estoy de acuerdo con la existencia de ese consejo ni en las condiciones que está actual. Porque al final uno le da rango constitucional a una organización que no requiere rango constitucional. El presidente de la República tiene las facultades, las condiciones, las decisiones posibles de generar un consejo en materia de seguridad en el cual se pueda establecer todo tipo de condiciones para asesoramiento. No requiere de un órgano constitucional para eso. De hecho,
el órgano constitucional que hoy día existe es curioso, porque por ejemplo están constituidos por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y no los ministros de Defensa, cosa absurda, que solo pueden participar en la medida en que fueran invitados por el presidente de la República. Y si hay algo esencial, en mi opinión, en la nueva Constitución, es que el ministro de Defensa tiene que contar con el rol de conductor de la defensa en todas las constituciones que se establezcan. Entonces, creo que no hay condiciones necesarias en términos del aparato administrativo y de las condiciones que el presidente de la República tiene para establecer un órgano constitucional de esa naturaleza. Yo creo que es posible tener un consejo asesor, pero que lo determine el presidente de la República sobre qué materias y cómo va a trabajar ese consejo asesor sin necesidad de tener rango constitucional. Quiero decir que el rango constitucional del Consejo de Defensa fue establecido en la Constitución del 80 por condiciones muy particulares, pero no se condicen con las condiciones actuales de Chile. Gracias. Ministro. A ver, solo coincidir con José Antonio, pero solo agregar algunas cuestiones que me vienen a la cabeza. Yo creo que, a ver, aquí va a haber en la convención un debate legítimo, pero que tiene efectos, y es mucho más genérico que el tema de la Fuerza Armada. Va a haber una gran corriente, no sé en qué proporción, pero va a haber una corriente de una constitución más bien maximalista. Una constitución que entra en muchos detalles, de cosas incluso de sede legal, en grandes rosarios de derechos, dicho así anecdóticamente, más bien en un cargado árbol de Pascua. ¿Ah? Yo soy de los que creen que la nueva constitución tiene que dar cuenta de los cambios sociales del país, de la necesidad de tener un texto para 20, 30, 40, ojalá 50 años, pero que sea más bien minimalista. A mí me gustan más las constituciones minimalistas, que tienen lo esencial, que no tienen mucho colgajo, son las que más duran, las que menos problemas crean. ¿Ah? Digo esto porque yo tengo la impresión de que nosotros no debiéramos gastar muchos argumentos para poner cosas que no son necesarias en la Constitución. Y este yo creo que es un típico caso, de que no es necesario y que su origen tiene que ver con un tema más ideológico. Solo un recuerdo, en 2005 la propuesta del Ejecutivo, a mí me tocó trabajar harto en la reforma del 2005, era presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es cierto que el grueso de la reforma se hizo en el Senado, con la intervención, bueno, el presidente Lagos, el ministro Isulza, el senador Benning y el senador Larraín, que fueron como los cabezas, pero en la Cámara de Diputados, en la segunda sanción, tuvimos harto que conversar y hacer algunas cosas, tanto que hubo una especie de mixta, una mixta. Y la idea del proponente, el presidente Lagos, era suprimir el Consejo. ¿Ah? Y la forma en que quedó en la versión actual fue una transacción política. José Franco. ¿Ah? Una transacción política frente a algunos que decían que no había que moverlo y los que sosteníamos que estaba bien. Y como toda transacción, yo creo que quedó bastante inútil, para serle franco. La demostración práctica de eso es las veces que ha sido citado y las complejidades que ha traído las citaciones en la última vez. Ahora, salió lo más complejo, que era la tesis de la representación a cualquier autoridad, y la tesis de que se votaba y podía perder el presidente de la República, que era, eso no pasaba en rasero democrático, más en Franco, ¿no? Era gravísimo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer en sede legal, no sé si la ley del ministerio, en la ley del Ministerio de Defensa, creo que podría ser un buen consejo asesor del presidente de la República en materia de seguridad de la nación o de la defensa, si usted quiere. Ojo, que podría llegar a ser muy necesario tenerlo, o más necesario que ahora, porque si esta discusión constitucional va transitando, como parece indicar las cosas que uno lee de los futuros electores constituyentes, que el país va a transitar de un régimen hiperpresidencial a uno presidencial atenuado o semipresidencial, según la versión que se quiera. Una de las cosas que nadie discute es que los temas de la defensa sí quedan en el poder del jefe del Estado y no del jefe del gobierno. Con mayor razón, un jefe de Estado cuya una de sus misiones fundamentales va a ser la defensa debería tener un buen órgano asesor, y yo creo que históricamente no ha existido. No hemos mirado un poco por el hombro eso. Yo creo que habría que construir un buen comité asesor de buen nivel en materias de defensa.
en sede legal. Gracias, ministro. El siguiente tema, ministro Burgos, partiría usted, son las razones por que las Fuerzas Armadas tienen la Constitución. La Constitución de 1823 ya establecía normas acerca de las fuerzas militares y justamente las agrupó en un capítulo especial, algo muy avanzado para su época. A partir de la Carta de 1833, las referencias directas a las Fuerzas Armadas se limitaron a definir sus características principalmente como obedientes y no deliberantes, lo que se mantuvo en general en la Constitución de 1925. El gran cambio se produjo justamente con la reforma constitucional de 71, que va de la mano con lo que dijo usted justamente en la primera pregunta, ministro Burgos. A través del denominado Estatuto de Garantías Constitucionales, entre sus disposiciones, que contempló una modificación al artículo 22 original de la Constitución de 1925, donde se especificaron que las instituciones que componían la fuerza pública, quiénes eran, y que asimismo se determinaron sus características, especialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Con lo anterior, y conociendo su experiencia ya sobre el concepto de seguridad nacional y el Consejo Asesor, quisiera entonces preguntarle cuáles son las razones para que estén o no estén las Fuerzas Armadas presentes en la Constitución. Bien, yo creo que esto es un tema bien central de la discusión, ¿eh? Creo que ha habido muchas declaraciones y muchos aportes sobre cómo debiera ser la nueva Constitución en temas semánticos y en temas orgánicos, pero no, salvo el esfuerzo de la NEP y probablemente algunos que yo desconozco, sobre el tema de las Fuerzas Armadas y la Constitución ha habido menos esfuerzo o menos debate. Y el tema va a ser debatido, ¿no? Probablemente no va a estar en el punto 1 de la agenda, pero cuando la comisión o el grupo de trabajo que le toque modificación al capítulo 12º, 11º, no me acuerdo exactamente, va a ser debatido. Y tal como yo probablemente no creo que vaya a haber ninguna posición de volver al texto de la Constitución del 80, ¿ah? Garante, en fin, no creo. Puede levantar alguien la mano, pero no creo que vaya a tener mayor apoyo a eso, y no creo que vaya a ser un tema que se vaya a discutir. Sí creo que va a haber discusión sobre si las Fuerzas Armadas tienen que tener un capítulo en la Constitución. Va a haber una discusión, porque en general los que argumentan sobre eso de buena fe, la mayor parte van a decir, bueno, esto es muy poco común en constituciones de países desarrollados. Tal ejemplo Estados Unidos que lo hay, pero en general, como no es poder político, hay mucha constitución que no la contiene. Sin embargo, yo creo que es bien importante que se mantenga un capítulo sobre la reforma, sobre la fuerza. Y en general hay como cierto acuerdo en la gente que ha tenido experiencia en eso. Si uno revisa, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional que enviara la expresidenta Bachelet hacia fines de su gobierno, cuando terminó todo el proceso, probablemente ese proyecto de ley lo firmó José Antonio. No sé si lo habrá firmado todos los ministros. Aunque no, es la promulgación la que firmó, tienes toda la razón. Estoy equivocado. En ese proyecto, que voy a pasar un poco una cuestión política, cometió un gravísimo error el actual gobierno de sacarlo del trámite. O sea, es cierto que no se alcanzó a tramitar, pero no habían pasado 48 horas de que había llegado al gobierno el presidente Piñera y ordenó sacar del trámite el proyecto de ley. O sea, como diciendo que esto no es tema. O sea, que era tema, ¿no? ¿Ah? Bueno, en ese proyecto, que es un proyecto completo, criticable, cosas buenas, que mantiene un presidencialismo duro, exacerbado, en eso no hay cambio. En ese proyecto, si uno va al capítulo de las Fuerzas Armadas, no hay ningún cambio. Ni siquiera en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, lo que quiero decir es que hay un cierto acuerdo, o lo ha habido en las fuerzas políticas preexistentes al 2017, desde el punto de vista parlamentario, que hay que tener un capítulo de la fuerza. Y yo creo que es bueno. Yo creo que en países como los nuestros es muy bueno. Muy bueno que haya un seguro constitucional en su dimensión, que además es seguro desde el punto de vista democrático.
Porque allí se establece el carácter no deliberante, obediente, todo lo que dijo el Estatuto de Garantía. Ahí se establece el monopolio de las armas. Yo creo que es bueno que quede en sede constitucional para las Fuerzas Armadas y para el desarrollo democrático. Miren, en Latinoamérica hemos tenido demasiados casos de uso de las Fuerzas Armadas por dictaduras de derecha o de izquierda, por el intentar entregar armas a otros. Cuando los países le entregan armas a privados, estamos en un problema insolucionable. Yo creo que hay demasiado fundamento para mantenerlo. A lo mejor con algunos cambios. Yo, por ejemplo, creo que ya hablamos del Consejo de Seguridad Nacional. Yo creo que es discutible. Yo no me cortaría las venas porque el sistema de nombramiento de los comandantes y jefes en sus 5 mayores antigüedades, que a mí me parece que han dado bien. Entre otras cosas porque el presidente o la presidenta de la República ha participado en esos 5, no solo en el nombramiento. Yo pienso que esto de que cuando pide la renuncia en un decreto fundado tenga que comunicarlo al Congreso, yo creo que esa cuestión que no ha sido necesariamente problemática. Yo creo que no es una cuestión que uno tenga que, no está en la primera línea de defensa, cortarse las venas, por eso en esto va a haber que entregar y dar. Es una cuestión que, a mi juicio, si yo fuera constituyente, más bien estaría por entregarla, cuidando el hecho de la profesionalización y el nombramiento radicado, ¿no es cierto?, quienes por mérito han llegado a las 5 mayores antigüedades. Entonces me estoy lateando mucho. No, claro, que vas de la misma línea, gracias. No, yo tengo una opinión similar a Jorge. Creo que el punto central va a ser discutido sin lugar a duda en la Constitución. A propósito de si una Constitución maximalista o minimalista, yo creo que las constituciones tienen que ser claras y no ponerle tanta cantidad de normas, artículos, definiciones que al final del cuento tiende a rigidizar el sistema. Yo creo que aquí va a haber un gran debate posterior, que a propósito de los temas constitucionales y Fuerzas Armadas, no sé si va a ser un gran problema en la discusión ponerlo, sacarla del texto. Lo que va a ser una definición clave es si las normas que van a regir esas normas generales van a tener o no rango de alguna naturaleza o van a ser leyes simples. Ahí va a venir la discusión de fondo. Es decir, yo creo que en la Constitución las Fuerzas Armadas estén y se establezca que no son deliberantes, son obedientes al poder civil, etcétera, es fundamental. La carrera militar, que se establezca de ciertos criterios, en fin, hay un articulado o una definición que yo creo que no hay problema que esté en la Constitución. He leído, me han mandado algunos y agradezco correos en los cuales algunos sostienen que en la Constitución debiera estar establecido todo lo referido a las Fuerzas Armadas, es decir, en sus condiciones de acción, de desarrollo, la fuerza, cosa que es muy difícil de hacerlo y creo que no corresponde, para eso están otras instancias. Pero me parece indispensable, sobre todo en países como el nuestro. Bueno, en Bolivia tuvimos recién un evento en el cual las Fuerzas Armadas actuaron irregularmente, de acuerdo a lo que incluso hoy día se está definiendo, en términos de que ellos tienen a las Fuerzas Armadas incorporado en su constitución, pero con mayores niveles de control desde el punto de vista del Ejecutivo. Yo creo que nosotros deberíamos tener un capítulo que establezca claramente los sentidos que para nosotros deben tener las Fuerzas Armadas en un sistema democrático. Las Fuerzas Armadas son parte de la institucionalidad y son parte también del sistema democrático. Por lo tanto, es indispensable que esas normas queden establecidas para los efectos del conocimiento de quienes son parte de las Fuerzas Armadas, de quienes ejercen el mando, y también es indispensable, y en eso sí que creo que hay que buscar fórmulas, terminar con muchos niveles de autonomía que hoy día tiene el desarrollo de las Fuerzas Armadas dentro de su propia institución. El tiempo ha ido cambiando. Yo reconozco que en mi periodo, y me imagino que a Jorge le pasó exactamente igual, la relación de trabajo, las decisiones en distintas materias de las Fuerzas Armadas regidas por leyes orgánicas constitucionales fueron fáciles, es decir, tuvimos la posibilidad de hacerlo. Pero hay ciertos grados de autonomía que son indispensables de resolver bien. Y por eso creo que el texto constitucional tiene que ser claro en cuanto a
las condiciones de las Fuerzas Armadas y todo lo demás hay que discutirlo en sede de ley. El punto es, ¿cuál va a ser el rango de modificación de esa ley? Gracias, ministro. Partiríamos con usted la siguiente, ministro. Bueno, ya vimos lo que era la seguridad nacional, el Consejo, vimos también las razones para que estén o no estén. Quizás esta es la pregunta que podría cerrar parte de la primera etapa, la misión de las Fuerzas Armadas. Existe en la tradición constitucional de Chile una misión fundamental de las Fuerzas Armadas que se relaciona con la seguridad externa del país. Normalmente se expresa como el resguardo de la soberanía, la integridad territorial, la protección de la población. Pero además existen instancias en que las Fuerzas Armadas se emplean en seguridad interna en Chile. Y esto se produce en el contexto de la aplicación de los estados de excepción, que quizás vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también existen otras instancias que se requiere el empleo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a las políticas, como por ejemplo la cooperación internacional, para responder compromisos de seguridad internacional que asume nuestro país por diferentes compromisos. La emergencia nacional de protección civil, que a ustedes les tocó participar latamente y en muchas oportunidades pudimos compartir esa experiencia. Pero también está el apoyo a políticas públicas sectoriales, como acciones sociales, humanitarias y otras que podrían ser definidas. Por lo anterior, entonces, ¿cómo ven ustedes que la nueva Constitución debería considerar sí o sí las misiones para las Fuerzas Armadas como el de rango que lo acabamos de mencionar? Ministro. Aquí surge también lo que hablábamos al comienzo, es decir, ¿qué vamos a hacer en la Constitución? Vamos a establecer una Constitución que va a contener todas las funciones o desarrollos que tienen las Fuerzas Armadas en materia de defensa u otras, o vamos a definir que en la Constitución se establezca claramente lo que señalaba yo con anterioridad. En mi opinión, las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir en la sociedad de extrema relevancia. El punto es cómo hacemos que ese rol pueda ser ejecutado de la forma que permita que las Fuerzas Armadas desarrollen todo su potencial en función del desarrollo social. La definición clásica en la misión de las Fuerzas Armadas, usted lo señalaba, en general, es la defensa de la soberanía, el control de la defensa territorial, el prepararse para las amenazas externas. Esa es la función clásica que está establecida, sin perjuicio que el tiempo ha ido cambiando y ha ido haciendo que las Fuerzas Armadas participen en una serie de otras acciones. En mi opinión, la acción de las Fuerzas Armadas permanente de prepararse para la defensa de la soberanía es vital y debe ser realizada de manera permanente y ser capaces cada día de tener mejores condiciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, para poder llevar a cabo esa función. Pero no podemos desconocer que en este siglo y en el siglo, no pasado, pero bueno, no hemos tenido ningún conflicto de guerra y por lo tanto toda esa preparación queda hacia el consumo interno propio de las Fuerzas Armadas, que en algunos casos es poco reconocido por la comunidad. Eso es muy grave, porque la gente a uno le pregunta cuando el ministro de Defensa, bueno, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas aparte de desfilar, de jugar a la guerra? En el fondo, como que toda esa preparación no tiene sentido. Y se olvidan que sí tiene sentido cuando se producen las condiciones externas que pueden significar una violación de nuestra soberanía. Pero más importante aún es que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de desarrollar aquellas actividades que son en beneficio de la comunidad, como son todos los temas de catástrofe, en los cuales nos tocó participar mucho, como usted señalaba, en incendios, en terremotos, en aluviones. Y en esa capacidad que tienen las Fuerzas Armadas me parece que son las que hay que potenciar. No sé si es necesario, creo que no, de establecerlo como misión en la Constitución. Creo que sí, hay otras cosas que las Fuerzas Armadas desarrollan y que son importantes. Lo que sí estoy en contra, pero con toda realidad, es que las Fuerzas Armadas participen en aquello que tenga que ver con seguridad interna. Eso es lo peor que le puede pasar a las Fuerzas Armadas, y lo vemos hoy día. Las Fuerzas Armadas están sometidas a una situación de estrés y de lejanía a la ciudadanía, porque tienen que custodiar
y definir situaciones que son de política y seguridad interna. A mí me parece que eso es un error, sin perjuicio de las normas de las catástrofes o emergencia o estado de sitio, etcétera, que lo hablaremos más adelante, que esas son en función de una decisión del presidente de la República, que es el que tiene el mando final sobre las Fuerzas Armadas. Creo que hay que hacer una distinción. Todo lo demás que usted ha señalado ayuda mucho a que las Fuerzas Armadas se integren a la sociedad y que su acción, su desarrollo, su trabajo sea reconocido por la comunidad. Lo otro es muy complejo desde el punto de vista de la propia institucionalidad y de nuestra historia. Creo que no es correcto. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, yo creo que Jorge lo hizo, yo lo hice, de tratar de que las Fuerzas Armadas rompan con el pasado, rompan con lo que ha sido tan duro para las Fuerzas Armadas y para el país. Todo lo que fue la violación de derechos humanos, todo lo que significa. Hoy día tenemos problemas también de situaciones de derechos humanos. No hay que llevar a las Fuerzas Armadas esa materia. Solo las Fuerzas Armadas tienen que cumplir roles relevantes desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad. Y si hay problemas, hay mecanismos legales que permiten, a través del presidente de la República, actuar de manera que la propia Constitución establezca. Yo lo único que haría es que haría más responsable en la propia Constitución o en la norma al presidente de la República cuando ejerce funciones de esa naturaleza. Gracias, ministro. Bien, si no me equivoco, la actual norma que uno podría decir que está relacionada con la pregunta que hace Jorge, es aquella que establece que existen para la defensa de la patria y la seguridad nacional. ¿Ah? Ahí se podría hacer un primer cambio, ahí hablar de la seguridad de la nación, a propósito de lo que hablamos en las primeras preguntas. A ver, yo estoy cierto de que hay misiones que son distintas a las misiones del siglo XX, y hay cosas que van surgiendo, todas las ramas tienen preocupaciones por cuestiones que han surgido en el mundo, las amenazas son distintas, cada día más las amenazas para un país, para la defensa de la patria pueden estar vinculadas, ¿no es cierto?, más que con un ataque de una nación, pueden estar vinculadas con un ataque de un hacker, ¿no es cierto?, o pueden estar vinculadas con una criminalidad organizada que toma la decisión de establecer que Chile sea un paso profundo de droga, o un país que toma la decisión de llenarnos de inmigrantes ilegales para que no podamos tener un desarrollo. En fin, yo sé que existen todas esas cosas. Y que probablemente hay muchas otras que van a ir surgiendo, riesgos que van a ir surgiendo, países que intervienen en las elecciones de otros países sobre la base, ¿no es cierto?, de las técnicas más modernas desde el punto de vista de la intra o del internet o de las redes. Pero así y todo, yo pienso que el concepto que tiene hoy día la Constitución de sus dos misiones fundamentales, la defensa de la patria y la seguridad de la nación, si lo cambiamos así, son suficientes. Yo en esto quiero ser práctico. Yo creo que hay que evitar el riesgo de abrir con puertas de incorporaciones creativas, ¿ah? Porque tiene sus complejidades, ¿ah? Tiene con sus complejidades porque en esas incorporaciones también empieza a haber sesgos más ideológicos. Yo prefiero incorporar a este otro, están al servicio del pueblo, no de la nación, del pueblo, ¿ah? Y del pueblo organizado, y en fin, y vamos poniéndole cuestiones, ¿ah? Y yo creo que el concepto está bien logrado. Ahora, coincido con José Antonio que en sede legal nosotros tenemos que ponernos más al día, ¿no? Yo creo que las misiones, poner al día las misiones, hay que hacerlo en sede legal. Por ejemplo, yo creo que es un error que nosotros tengamos que recurrir a un estado de excepción constitucional, donde hay limitación de derechos, en fin, para catástrofes de carácter natural. Yo creo que eso no es necesario. Yo creo que los estados de excepción, en su versión más lógica, tienen que ver con otro tipo de situaciones de seguridad, de riesgo de la democracia.
alguna eventual de carácter natural por los efectos que tiene, pero creo que ahí nosotros deberíamos acomodar. En muchas partes del mundo las Fuerzas Armadas asumen permanentemente un rol frente a la catástrofe natural. Yo sé que hay muchos militares que no les gusta, pero yo conocí la experiencia española. Buena parte del trabajo español, de las fuerzas, no sé si las Fuerzas Armadas, pero las fuerzas terrestres españolas están vinculado a la catástrofe natural. No por que las llamen, sino que es porque es su misión. Su misión. Y es una misión, y por buena parte de su presupuesto está vinculado a eso. Los aviones, en fin, buena parte. Algunos dicen que eso es desvirtuar la carrera militar, bien, está bien, pues hay que debatirlo, pero debatámoslo en sede legal. Hay demasiadas cosas que discutir en sede legal que están pendientes. La más pendiente de todo, a mi juicio, para tener Fuerzas Armadas más modernas, es la creación de un Estado Mayor conjunto con fuerza, con decisión. Creo que, en mi modesta opinión, ese es un paso que no hemos querido dar, erróneamente. Erróneamente. Perdón, general. Encantado. Una acotación de la historia. Cuando nos tocó todo este tema de las catástrofes y particularmente los incendios, en esa época el comandante en jefe de la Fuerza Aérea era el general Robles, y que está aquí. Y una de las conversaciones que teníamos en ese minuto era cómo lográbamos que las capacidades de la Fuerza Aérea y del Ejército en general y la Armada pudieran ser polivalentes, es decir, que si era necesario usarlas para temas de emergencia, lo hiciéramos, si era necesario usarlas para otros tipos también. Y esa mirada es la que yo creo que hay que tener en el futuro. No es posible pensar en una Fuerza Armada cerrada solo pensando en la agresión externa y en el desarrollo de la fuerza en función de la guerra. Yo creo que es indispensable abrir ese campo y en ese sentido lo que Jorge señala es lo correcto. Es decir, en la Constitución no podemos enmarcar el problema. Tenemos que ir a ser legal, discutir, analizar y ver cómo vamos a desarrollar finalmente esta materia. Pero es relevante que esas misiones que tienen las Fuerzas Armadas estén establecidas en alguna situación o norma que sea lo suficientemente fuerte como para que se pueda actuar y que quien tenga la conducción y el mando de eso sea, sin duda, el ministro de Defensa por instrucciones del presidente de la República. Gracias, ministro. Siguiente tema, partimos con usted, ministro señor Gómez, y que va justamente en parte de lo que usted ha mencionado, y que en algunas discusiones a las que hemos visto ha salido bastante a la luz. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil es un tema de gran importancia, pero también de sensibilidad y de mucho interés. Lo ha sido a través de toda la historia, no solo en nuestro país, sino a nivel global. En la actualidad, en nuestro país, y al constatar la mayoría de los debates que nosotros hemos seguido, y que se refieren justamente al tema de Fuerzas Armadas, y han sido pocos, lamentablemente, están presentes como un tema relevante y generando extensas discusiones y análisis. Las razones que explican esta preocupación pueden ser muy diversas, pero tratándose de algo de tan fundamental, nos parece indispensable la mención que en la Constitución de algunas normas fundamentales que permitan justamente garantizar este principio siguiendo el análisis histórico y la experiencia comparada. En nuestro trabajo hemos identificado algunos temas, como lo son. Muy bien lo mencionaron ustedes cuando hablamos de la seguridad nacional. Expresar como una de las características fundamentales, profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberadas. Otra forma de asegurarla es a través de las relaciones de mando que se establecen justamente entre el presidente, los señores ministros de defensa y los comandantes en jefe y los diferentes mandos de las Fuerzas Armadas. Considerando lo anterior, ¿qué piensan ustedes sobre este principio fundamental de la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, si debería estar constituido en la nueva Constitución? Tema central de esta discusión constitucional, sin duda, va a ser en la Convención Constituyente. Y aquí hay distintas posturas. Aquellos que van a plantear que la Constitución establezca criterios rígidos frente a las Fuerzas Armadas y su autonomía, y otros que hablarán de una subordinación total al mundo civil y al poder político.
Creo que en ese sentido es indispensable buscar las normas que aseguren lo que señalábamos anteriormente. La Constitución tiene que establecer claramente que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, jerarquizadas, profesionales, que es la forma de establecer un criterio común. El punto es cómo esa norma, o que podrá tener una mejor redacción de lo que yo acabo de mencionar, pero que sea la norma general, cómo esa norma finalmente termina siendo bien acotada y desarrollada en la ley que va a regir a las Fuerzas Armadas. Porque hay un punto que tenemos que tocar. De acuerdo a lo que se ha discutido, si la institucionalidad no está en la Constitución, pasa a ser ley simple. Por lo tanto, tenemos que ver fórmulas de que esa forma de desarrollo de las Fuerzas Armadas como obedientes al poder civil o al poder democrático, democráticamente elegido, sea bien definida. Y creo fundamental, y aquí sí que mi experiencia personal también la pongo en esta discusión, es indispensable que exista la normativa legal y jerárquica suficiente para que el ministro de Defensa y su institucionalidad sea lo suficientemente potente y fuerte para desarrollar esta tarea de que las Fuerzas Armadas tengan una subordinación al poder civil. Hoy día el Ministerio de Defensa tiene capacidades mínimas en función a lo que es el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Las condiciones de desarrollo de su equipo es muy pequeña en función de lo que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen niveles de autonomía aún en el desarrollo de su actividad, en materia de educación, por ejemplo, en los planes de estudio, en muchas tareas que yo creo que son indispensables de desarrollar, pero eso no se puede establecer en la Constitución. Hay que hacerlo a través de la discusión que se va a hacer en sede legal, y en esa materia hay que fortalecer la dependencia y la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y por supuesto, la cabeza principal es el presidente de la República, pero el ministro de Defensa debe ser el que desarrolle esta tarea con la autonomía, la fuerza y la decisión que tiene que darse en un Estado democrático y que requiere en esta nueva Constitución. Gracias. Ministro Hugo. Bien, yo creo que esta es una gran pregunta, porque incluso cuando preparaba había notado, yo creo que la Constitución que surja de la Convención y ratificada, que sea por la ciudadanía, tiene que contener una norma que establezca de manera inequívoca la plena sujeción de las Fuerzas Armadas al orden constitucional vigente, debiendo esta someterse a las atribuciones que sobre la materia la Carta Fundamental le confiere al jefe de Estado y actuando siempre como cuerpo disciplinado, obediente y no deliberante. La pregunta es si la norma actual es suficiente, porque uno puede interpretar que el artículo, no me acuerdo exactamente, creo que el 106 del actual texto, recoge lo que usted señala en su pregunta, en el sentido que incluso me acaba de perder en este momento, aquí está, recoge en cuanto dice que las Fuerzas Armadas, dice Calero, pero para esto fue con las Fuerzas Armadas, como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes, ¿ah? Que es, ¿no es cierto?, una incorporación, como lo hablamos, de la ley del 71, artículo 22. La llamada Estatuto de Garantía. Además son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, que también es una modificación de esa reforma que hasta el día de hoy subsiste. ¿Es suficiente en el objetivo que buscamos? Yo pienso que en este artículo pudiera avanzarse un poco más en el objetivo, ¿no? Yo creo que sería más, tal como es bueno que sea muy explícito, de manera indubitada, que el monopolio de las armas le corresponde a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, y no hay otra alternativa.
más allá de lo que se discuta en sede legal sobre su control, que es otro tema, pero el monopolio, tal como se debe ser explícito, claro, indubitado respecto de la carrera profesional, del origen de las escuelas matrices, de la forma, del mérito para llegar a comandante en jefe. Yo creo que en este artículo hay un espacio para ser más explícito. Y creo que los constitucionalistas o los convencionales debieran debatir este punto para mejorar, manteniendo los elementos de obediencia, de disciplina, de no deliberación, que son el seguro para esto, que incorporó la Constitución del 25 en una de sus más tardías modificaciones del año 70-71. Perdona, una cosa que se me olvidó y que quiero mencionar. Yo creo que en la Constitución nueva hay que terminar con este concubinato entre las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo creo que hay que ser clarito en un articulado Fuerzas Armadas y Carabineros tiene que ir por otra línea porque al final se confunden. Y también tiene un origen histórico. También, pero creo que es indispensable hacer ese cambio. Capítulos distintos. Como vamos a suprimir el Consejo de Seguridad, podemos ponerlo ahí. Ahí. Yo ya estoy hablando como si fuera convencional. Claro, bueno, es parte de lo que hemos estudiado y hemos llegado quizás a las mismas conclusiones. Esta es una pregunta quizás más corta, porque ya lo acaba de mencionar usted, ministro Soboburu, y justamente parto por usted, que es la exclusividad de la posesión y uso de las armas, que es uno de los principios o fundamentos de un Estado moderno en el monopolio de la posesión de las armas. Y una de las formas de reflejar este concepto es en la Constitución, es indicar justamente en forma explícita a las instituciones que integrarán las Fuerzas Armadas, cómo se define con claridad las instituciones que el Estado debe mantener para el cumplimiento de su misión. Considerando este tema sensible, ¿qué opinan ustedes justamente de este principio, ministro? No, yo estoy absolutamente convencido que es un principio fundamental para el desarrollo democrático, para la seguridad de la nación, para el orden público. Cada vez que los países entran en situaciones complejas, porque se reparte, distribuyen las armas, hay que decir, cuando al propio interior de las instituciones se produce quiebre, o se entregan armas a otros porque creen que pueden ayudar a una determinada tesis, esos países están condenados a, no digo al fracaso, pero sí a sufrir mucho antes de salir de esa situación. Creo que la experiencia latinoamericana nos debe indicar profundamente la importancia de este concepto, sí, en la Constitución. Incluso más, yo que soy un conocedor, pero siempre me ha llamado la atención, y cada vez que hay un tema de consulto, la Constitución de Estados Unidos, que encuentro que es una constitución todavía bastante ejemplar, en cuanto que está lo esencial, que es más bien minimalista. Así todo, en estas materias, bueno, algunas enmiendas posteriores, pero es bien discutible la posibilidad de posesión de armas en los particulares, que es lo que ocurre en la cotidianidad de Estados Unidos con todos los riesgos que tiene. En fin, yo creo que ese monopolio hay que mantenerlo como, hay que cuidarlo, no solo mantenerlo, hay que garantizarlo. Está vinculado al desarrollo del país, al orden público. Uno de los problemas que tenemos hoy día, no quiero meterme, es que creo que respecto, tal como hay unanimidad respecto que la acción policial no puede importar violación de derechos humanos, aunque no sea sistemática, sino que sea por malas prácticas. Eso no puede ser y tiene que ser juzgado, en fin. Creo que debería haber una unanimidad aún tan explícita como esa en reprochar la violencia como modo de acción política. Reprochar la violencia a través de armas o a través de armas, de artefactos incendiarios, en fin. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos que solucionar como país. Y una condición para eso es que mantengamos una norma de esta naturaleza. Cada vez que esa norma se quiere romper, son puras malas noticias para los países y para el desarrollo de los países. Estoy de acuerdo con Jorge, creo que el establecer claramente esa mención asegura el desarrollo de las Fuerzas Armadas en su actividad y además asegura a la propia población de que no van a haber otros grupos armados o posibilidades que desarrollen fuerza que no corresponde de acuerdo a las normas constitucionales y legales. Y vuelvo a lo que señalaba con anterioridad, es muy importante establecer
ese criterio de distinción entre la institucionalidad defensa y lo que es la seguridad interior. Porque hoy día lo que está pasando o ha pasado, que hay jóvenes que han terminado heridos, sin ojo, una serie de condiciones muy graves de violación de derechos humanos, al final se confunden. No es un tema que le competa solo a Carabineros. La población no distingue, no toda, por supuesto, pero hay un porcentaje importante que no distingue. Por eso es que es tan relevante esta tarea de establecer criterios particulares y propios para la defensa, que es lo que a mí me interesaría apuntar siempre, porque eso permite tener claridad cuáles son las misiones, cuáles son las tareas, cuál es el desarrollo, cómo se accionan en materia de defensa, a diferencia de la seguridad interior. Gracias, ministro. Voy a pasar a la última pregunta, que si bien es cierto un poco más amplio que la Fuerza Armada de Constitución, pero es un tema que justamente ustedes tocaron y partiríamos por usted, ministro Gómez, que son los estados de excepción. La Constitución Política establece que los derechos y garantías constitucionales solo pueden ser afectados bajo situaciones de estado de excepción, y que lo clasifica muy bien en 3 artículos de la Constitución. Pero cuando hicimos un análisis histórico comparado, nos encontramos que justamente los estados de excepción ya venían de la Constitución de 1833. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Y quizás la pregunta un poquito más afuera que las Fuerzas Armadas, pero tiene una repercusión en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ven ustedes que la nueva Constitución debería considerar esta temática sobre los estados de excepción? Lo primero, antes que se me olvide, pues, como el reloj, si ya no puede estar afectando. En mi opinión, yo soy un defensor de la acción del Ministerio de Defensa, y particularmente del Ministro de Defensa. Y cuando se producen situaciones como catástrofe, emergencias, etc., quien debiera ser el mando, finalmente, debe ser el Ministro de Defensa, con la acción de la institucionalidad, el Estado en el conjunto, que es lo y por lo tanto la responsabilidad del desarrollo de toda la actividad tiene que ver con el Ministro de Defensa, responsabilidad política. La responsabilidad de la acción será del Estado en el conjunto, pero hay una conjunción. Esto de que los estados de excepción digan, mire, se produjo este problema y nombramos al general almirante tanto a cargo, y le cae a él la responsabilidad de una situación que es una responsabilidad del Estado al final, haciendo la diferencia con el gobierno en particular. Entonces creo que en ese sentido, lo primero que creo yo que habría que abordar es la función del trabajo y la responsabilidad en los estados de excepción. De acuerdo a la Constitución actual, los estados de excepción son bien precisos, porque está el estado de guerra externa, el estado de sitio, la guerra externa, guerra interna. El guerra externa permite el estado de asamblea, el guerra interna el estado de sitio, la grave alteración del orden público, que es el estado de emergencia, y la calamidad pública, que es el estado de catástrofe. Yo creo que desde el punto de vista de la estructura está bien definido. Deben existir estas alternativas. Obviamente que la responsabilidad del uso de esas atribuciones son del presidente de la República. Y debe haber responsabilidad política extrema del presidente de la República, porque si el presidente de la República convoca a las Fuerzas Armadas para desarrollar estas actividades que están establecidas en esta Constitución, y no sé si se van a mantener en la próxima, pero me imagino que sí, porque no hay forma de actuar de otra manera en situaciones de crisis. Debiera haber una responsabilidad que afecte particularmente voy a partir por el que usa la fuerza, que en este caso sería el operativo, con el ministro que es el encargado político y con el presidente de la República, para que las definiciones y las acciones y el trabajo que se desarrolle estén enmarcados dentro de la Constitución, dentro de las leyes y dentro de un Estado democrático, que es el que nosotros hemos ido construyendo y tenemos que seguir construyendo. Gracias. Ministro. Este es un tema bien trascendente, porque, claro, es trascendente cuando los países empiezan a vivir situaciones de excepcionalidad, y nosotros estamos viviendo un momento de esa naturaleza, y ahí cobra fuerza. Cuando las cosas transcurren con grado de importante normalidad, hay un capítulo de que nadie se acuerda.
Mire, a mí en esta parte me tocó trabajar harto para la reforma del 2005. Porque ahí como Cámara de Diputados nos metimos más, para ser bien franco, con la asesoría muy buena, muy notable, porque trabajaba, había escrito sobre el tema de el asesor del ministro del Interior en esa época, Gonzalo García, actual miembro del Tribunal Constitucional. También trabajamos con Carlos Carmona, en fin, un equipo interesante. Y yo creo que la reforma del 2005 en materia de estado de excepción quedó bastante buena. Lo que no digo que sea inamovible, pero quedó bastante buena. De partida la gente se olvida, derogó del artículo de la Constitución el artículo 24 transitorio, que era el único estado de excepción que se había ocupado durante aquí buena parte del régimen militar o el régimen dictatorial, que era, ¿no es cierto?, un estado de excepción que da todas las atribuciones, arresto, no procede a los recursos, y eso hubo mucho tiempo. Creo que se limitaron las facultades, ¿no es cierto?, en el estado de excepción. Se sacó el Consejo de Seguridad Nacional, se estableció la procedencia de más recursos, se acortaron los plazos. Ahí yo tengo alguna duda respecto a los plazos. Yo sigo creyendo que la declaración mayor de estado de sitio, ¿no es cierto?, el plazo que tiene el presidente de la República para que esté vigente por su propia decisión hasta que le ratifique el Congreso son 5 días. Yo creo que ese plazo podría ser más corto, tendría la entidad del Estado y las atribuciones que otorga. Y probablemente en el de emergencia también podría ser un poco más corto. ¿Sabes por qué? Porque son estados de tal naturaleza, son necesarios, pero de tal naturaleza abrogatorio, eventualmente de derecho, que yo creo que se requiere el concurso político más rápido de los dos poderes del Estado. Es muy complicado que el presidente asuma por sí ante sí. Yo creo que en estos últimos tiempos ha habido discusión sobre eso, al interior del propio gobierno. Dicho eso, yo creo que ahí también hay una discusión que requerimos cierto acuerdo político. Y quiero ser bien franco, mire, desde el 90, solo el 2010 por primera vez se recurrió a un estado de excepción, que fue el estado de catástrofe con ocasión del terremoto del 27 de febrero, con muchas dudas. Hubo largas 48 horas si se aplicaba o no por la connotación que tenía. Se aplicó, funcionó muy bien. También, que a José Antonio le tiene que haber pasado, como se pasó esa valla psicológica, se empezó a aplicar bastantes veces con catástrofe, a veces más allá de lo necesario, para serle franco. Bastaba un volcán con un ronquido, estado de excepción constitucional te pedían desde la zona inmediatamente. Y quiero contarle, general, que alzarlo era un lío, porque se te oponían absolutamente desde la zona. ¿Pero cómo no va a alzar? ¿Ah? Entonces el presidente, uno iba al presidente y decía que ya corresponde alzarlo, y te decía, bueno, esperemos un poquitito, la gente está tan contenta. ¿Ah? Son cosas que pasan. ¿Ah? Pero esa cosa se volvió a romper. Se volvió a romper. Se volvió a romper porque el estado de excepción de catástrofe que pone a un jefe de la fuerza, igual que nosotros, tiene la complejidad respecto del tema de la seguridad. ¿A quién le corresponde hoy la seguridad en el estado de catástrofe en las grandes ciudades? ¿Alguien sabe quién es? Bueno, los que están oyendo probablemente. ¿Quién es el jefe de las fuerzas en Santiago? Nadie sabe. ¿Han visto una conferencia del jefe de las fuerzas de Santiago estableciendo que en materia de la Plaza Italia no, porque no se ha metido en eso? Por razones políticas entendibles, pero en rigor jurídico debiera o pudiera meterse. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que le hemos tenido el intento de buscar por el lado, mira, no hagamos estado de excepción, pero creemos una ley que establezca las zonas ¿cómo se llama? Territorios de críticos. Zonas críticas. Que no ha salido tampoco. Porque no hay acuerdo político en el país respecto de lo que hay que hacer en la excepcionalidad. Mira, los saqueos que se ocurrieron en Concepción y en otros lugares en el 2010, saqueos, fueron aplaudidas las Fuerzas Armadas cuando llegaron a los terminales. Un saqueo con ocasión del estado de emergencia después del destrucción no fue aplaudido. Algo pasó.
respecto del uso de las fuerzas legítimas frente al delito. Tenemos que ponernos de acuerdo y eso va mucho más allá de los estados de excepción. Ministro. Aquí vamos a discutir. Sí, No, voy a ya, plantear- estamos re bien. No, yo quiero decir que hay dos estados de excepción que tienen que ver con connotaciones, comillas, políticas, que es el estado de guerra y el estado de sitio. Perdón, es que para no... Sí. El estado de guerra externa Sí, es un claro, tema claro. claro. El de interna, que es guerra interna, el estado de sitio, y el otro, el grave alteración del orden público, el estado de emergencia. Esas dos situaciones, dentro de todo, y te felicito, porque yo entiendo que en el texto actual tiene una serie de restricciones. Sí. Que mi impresión es que aquí hay una falta de decisión política, porque en este caso, si tenemos un problema de emergencia, por la grave alteración del orden público, hay un estado de emergencia cuya responsabilidad de convocarlo es del presidente de la República. Pero como 15 días para hacerlo por siguiente sí, después tiene que llevarlo después hay que llevarlo al Congreso. Sin embargo, usa el estado de calamidad pública, entiendo el que tenemos hoy día. Hoy día es Catástrofe. catástrofe. Perdón, catástrofe. Pero tuvo emergencia, perdón la interrupción, Sí. el día En la posterior primera etapa. del 18 de octubre En la primera etapa. declara estado de emergencia por primera vez. Y ese estado de emergencia no lo lleva al Congreso, lo saca antes, lo convierte en catástrofe, si no me equivoco, o deja estado de excepción. ¿Por qué? Porque ya no se produjo el efecto virtuoso de que la presencia militar, fundamentalmente respecto del delito de flagrante, produjera el término lo mismo. Todo lo contrario, se produjo una situación más compleja. Exacto. Ahí voy. ¿Y eso qué pasa? Que utiliza un mecanismo legal para que las Fuerzas Armadas actúen en el ámbito de la seguridad en una situación en que están fuera de toda actividad de protección legal. Entonces, yo creo que en ese sentido, el desarrollo de este capítulo en una nueva Constitución tiene que ser claro, preciso y con responsabilidades absolutas. O sea, el responsable de la seguridad del país, ahí podemos tener matices de discusión. Yo no creo en la violencia como acción política, pero sí creo en la capacidad y en la decisión que tiene cualquier ciudadano salir a protestar. No estoy de acuerdo con que se quemen las cosas, no, pero sí de salir a decir mi opinión a las calles está dentro de las condiciones de la Constitución actual, por lo tanto lo debo hacer. Pero no respecto a la violencia. Pero tampoco es posible que se ocupe a las Fuerzas Armadas en funciones que no están específicamente establecidas en la actual norma y que hay que regularlas de muy buena condición. Yo leí ahí, por ejemplo, está la actividad del Poder Judicial entre medio. En estado de sitio, se establece mientras el Congreso no establezca claramente su anuencia, el Poder Judicial puede actuar. O sea, hay una serie de condiciones. En esos primeros 5 días, la envergadura de las medidas de la no procedencia de recursos es menor que cuando ratifica el Congreso. Exacto. Por eso digo que estados de excepción siempre van a haber y problemas en el ámbito político, institucional, siempre van a haber. El tema es cómo se resuelven y en ese sentido aquí hay ciertos vacíos que habría que resolver en la nueva Constitución. Gracias, ministro. La verdad que sus comentarios van a ser muy valiosos para nosotros en la temática que estamos analizando y que queremos justamente más adelante sacar un texto. Tenemos muchas preguntas muy variadas que están tratando de acotarlas y naturalmente hay muchas que van en relación, como muy bien dijo el ministro Burgos, a cuál va a ser el tipo de gobierno que vamos a tener. Porque ahí va a tener una repercusión en todo lo que hemos conversado. Sin embargo, hay una que nos hace, que tiene un efecto transversal en lo que hemos estado conversando. Hay candidatos constituyentes que plantean que Chile debiera ser un Estado plurinacional. ¿Cómo se aplicaría, bajo su perspectiva, usted el concepto de la seguridad de la nación en estas condiciones? Hay candidatos constituyentes que plantean que Chile debería ser un Estado plurinacional. ¿Cómo se aplicaría el concepto de la seguridad de la nación en estas condiciones? ¿Cómo lo ve usted? Gran tema. Porque es una pregunta que va bien al fondo, porque yo creo que toca... Nosotros tenemos varias cosas
pendiente y compleja en el presente y el futuro inmediato del país, en fin, algunas han agregado, tenemos otras virtudes, tenemos desafíos, tenemos cosas maravillosas, tenemos la expectativa, si la vacuna funciona, de que en Chile se produzca el efecto rebaño, son 57 o 56 días. El país que nos sigue en Latinoamérica, no quiero hacer propaganda fácil, tendrá que esperar 400 días. De eso estamos hablando. Y eso es, claro, porque hubo un gobierno, hay que reconocer, yo soy de oposición, que tuvo la capacidad de negociar el número de vacunas, pero también porque hay una red de salud pública, más allá de los problemas que tiene, que cruza el país con gente competente, con ganas de hacerlo. Va a ser una virtud, pero tenemos diferencias, tenemos complejidad. Y probablemente la complejidad mayor que tenemos es nuestro problema con la macrozona de la Araucanía, con nuestro pueblo originario más importante, el pueblo mapuche. No está resuelto. No está resuelto desde nunca, pero se ha complejizado. Las medidas más profundas que se tomaron ya no están dando los resultados, el tema de las tierras, el tema solo de los recursos y la inversión pública, que ha sido importante, ya no son suficientes y nos encontramos, ¿no es cierto?, con que algunas personas, a mi juicio, de manera equivocada y de manera no justificada, toman el camino de las armas para obtener reivindicaciones. Y es un problema muy profundo que hay que resolverlo con rapidez, porque esos problemas cuando uno deja correr el agua, como de alguna manera lo hemos dejado correr, se van agravando, agrandando y guardando absolutamente las proporciones, no tiene nada que ver con una cosa, pero acabo de terminar de ver en Amazon Prime una serie que recomiendo, una docu-serie, se llama ETA Challenge, el desafío de ETA, la recomiendo. Que quieren ver lo que significa para un país vivir el fenómeno terrorista, largo en el tiempo, vean lo que significa un país. Veanlo cómo fue la única forma de solucionarlo, un gran acuerdo político, ¿no? Incluso con los propios etados, una vez que habían dejado de cometer delitos. Yo creo que es perfecto, a ver, no sé si, sí, voy a decirlo, yo he ido cambiando mi posición sobre esto, ¿no? Yo creo que hay un espacio para declarar en la parte semántica de la Constitución que nuestra nación única, nuestro Estado único, está constituido por gente plurinacional, por gente que de etnias no les gusta la palabra, de orígenes distintos, los que estaban, los que llegaron. Yo creo que hay un espacio para discutir eso. Y es bueno que lo hagamos, y ojalá lo hagamos. Creo que coetáneamente con eso, obviamente uno tiene que seguir progresando en temas culturales, en temas económicos, y conversando con todo el mundo, incluso con aquellos que han creído que han tenido siempre que las dejen, siempre como condición. Hay que conversar con todo el mundo. Yo pienso que hay una sola cosa, en mi opinión, que no es tan sana. Chile es un solo Estado, más allá de cómo esté conformado por plurinacionalidad o no, es un solo Estado. Es un Estado soberano. Eso no es tan sano. Gracias. Ministro. Bueno, es un tema complejo y difícil. Yo creo que va a ser uno de los temas más controvertidos en esta discusión de la nueva Constitución. Sin perjuicio de eso, creo yo que hay que ser claro en que, en mi opinión, también el Estado de Chile es uno solo. Está constituido por distintas etnias, no les gusta, pero al final con distintas culturas también. Tenemos casos particulares, la isla de Pascua es un caso muy particular dentro de nuestra estructura. Ellos, claro, ellos tienen normas especiales, incluso jurídicas especiales. Muy discutido hoy día. Muy discutido, claro. Pero está, entonces, antes de los delitos. Exactamente. Y normas especiales de convivencia, etc. Entonces, yo creo que las normas deben ser comunes, asumiendo ciertas condiciones particulares, a lo mejor de cada condición étnica que vive en el país, pero no veo yo una posibilidad que en Chile exista una diferencia
entre la acción que se realiza respecto de quienes son chilenos por nacimiento o aquellos que se consideran anteriores a la instalación del Estado. Yo creo que en ese sentido hay que ser claro y buscar formas de convivencia, pero que tengan una norma común. Hay varias preguntas con respecto a la seguridad interior, pero aquí hay una que es transversal. ¿Usted me invitó como ministro de Defensa? Sí, por eso no lo voy a preguntar de seguridad interior, por eso lo estoy dejando fuera. Sería otro precio. Y que dice, muchos países tienen las Fuerzas Armadas en roles de frontera, en roles de vigilancia y protección. Además, también justamente uno de los orígenes del decreto 265 es justamente evitar, tal como le dijo usted, ministro Burgos, un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas participen en aquellas catástrofes naturales o en otro apoyo, dándole una potestad al ministro. ¿Cómo ven ustedes ese tema, ministro? Yo lo dije antes y lo repito, soy absolutamente contrario a la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Distintas son ciertas situaciones, por ejemplo, planteadas en esa pregunta. Con Jorge era ministro del Interior, yo era ministro de Defensa, y se estableció un criterio que anteriormente no era así, que las Fuerzas Armadas, en este caso particularmente el Ejército, podía accionar en el territorio nacional. Antes sus acciones eran exclusivamente en los campos de ejercicio militar. Nos sirvió mucho, tal vez, claro, para evitar entonces, la delincuencia, dijimos, los camiones, ¿no? Exactamente. Dijimos que el recorrer el territorio desde el punto de vista de el ejercicio de la acción de las Fuerzas Armadas es parte de la tarea que desempeñan las Fuerzas Armadas. Pero la función de seguridad interna la tiene que definir Carabineros. Y ahí intentamos que Carabineros participara de este proceso en su función, cosa que se resistieron hasta el final, pero que era en el fondo que ellos actuaran en materia de seguridad pública en el ámbito de la transgresión de la frontera. Es distinto a dictar un decreto de esa naturaleza y darle a las Fuerzas Armadas el control fronterizo, o por lo menos oblicuamente, como se hacen muchas veces las cosas, darle esa facultad. Distinto es lo que pasa en El Salvador. Visitamos El Salvador. Y las Fuerzas Armadas actúan como parte de las fuerzas de seguridad interna. Y la situación, hay que ver cómo está la situación, pero la situación era compleja, grave, desde el punto de vista de la acción militar, del desarrollo de la fuerza. Yo creo que en ese sentido, en mi opinión, tenemos que poner un dique, una valla muy fuerte entre lo que es la seguridad interna, el desarrollo de la fuerza, desde el ámbito de la defensa en función de eso. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa forma de actuar. Ministro. Mire, yo creo que, yo creo que involucrar a las Fuerzas Armadas por un atajo en materias de lucha contra el narcotráfico directa o lucha contra el terrorismo directa es un grave error. Dejo afuera, si se diera una situación en Chile, ojalá que no se dé, de un estado de excepción que se justificara el accionar de un grupo armado, ¿no es cierto?, paramilitar en una determinada zona. Obviamente el estado de excepción es una razón que podría funcionar y ahí tiene que actuar porque estamos en estado de normalidad. Pero buscarle por el lado, en estados de normalidad o de problemas de seguridad pública, buscarle por el lado a las Fuerzas Armadas para que actúen lo encuentro complicado y actúen directamente. Distinto es que puedan colaborar, que puedan, por ejemplo, a través de sus ejercicios normales en una determinada zona, estar atentos, ¿no es cierto?, al traspaso de delincuentes que pasan la frontera para robar determinadas cosas y denunciar a Carabineros, o actuar eventualmente a un delito infragante, en materia de droga, en materia de grupos que operan, ¿no es cierto?, en la noche y ellos están haciendo un control de una manera y los ven, qué sé yo. Son límites complicados, pero es distinto a tomar la decisión que actúen directamente y eso creo que hay que cuidarlo y evitar. Las experiencias son malas, como recordaba José Antonio Osorio en El Salvador. Yo creo que en Venezuela las Fuerzas Armadas han terminado siendo una policía militar en la calle en función del dictador, para decir las cosas como son. Creo que hay países incluso más parecidos a los nuestros que han tenido que tomar decisiones frente al tema de la droga, involucrando directamente a las Fuerzas Armadas.
El caso de Argentina, yo entiendo que en la administración Macri, en la frontera norte, se autorizó a las Fuerzas Armadas para evitar el permanente paso por la frontera norte argentina con Bolivia. No sé si la doctora Kirchner habrá mantenido eso o no, pero nadie notó la figura. Sí, Lo notamos. Lo que te quiero decir es que hay que ser cuidadoso, estoy de acuerdo con José Antonio, no hay que buscarle por el lado, hay que poner a las Fuerzas Armadas en su condición de lo que son, y no darle tareas buscando atajos, no recurriendo a la normativa que existe en la materia. Una cosita corta, Por supuesto. Estamos muy encima, históricamente, de lo que fue el quiebre militar y la dictadura militar. Para los efectos de quienes me escuchan, y yo sé qué audiencia tengo, eso va a ser súper claro, no es posible volver a revivir situaciones que afectaron al país, a Chile, a todos nosotros, pero también particularmente y por supuesto indirectamente a las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que hoy día todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con uso de la fuerza legítima, con el proteger el desarrollo de esta institucionalidad para que vuelva a poder ser reconocida como una institución fundamental en la sociedad, es el trabajo que tenemos que hacer todos. Pero cuando yo los vinculo y los obligo a través de estos mecanismos a actuar en situaciones que van a terminar afectando su credibilidad y su accionar, creo que es un gravísimo error para la institucionalidad en nuestro país. Estamos cerrando y yo me gustaría que usted en un minuto diera alguna reflexión final sobre justamente el tema que nos convoca Fuerzas Armadas y Constitución. Ministro Burgos, por favor. Bueno, mira, yo creo que hemos podido pasar por varios temas que usted ha ido colocando, Jorge, con rigor, desde el punto de vista de la importancia que tiene frente, como decía al comienzo José Antonio, el momento que está viviendo el país. Yo creo que el tema que usted nos ha invitado es un tema bien importante. A lo mejor no tiene el sex appeal de otros temas que han estado en discusión, derecho, en fin, qué sistema político vamos a tener, pero es muy importante que instituciones como las Fuerzas Armadas tengan un lugar, a mi juicio, más bien en la lógica que hemos conversado. Es bueno que se debata, que se escuche, que los institutos como este u otros puedan ser invitados en su momento por los convencionales, que se escuchen. Yo tengo esperanza, mucha esperanza, que en este y en otros temas la convención y los constituyentes le entreguen a la aprobación del pueblo de Chile una buena constitución. Una buena constitución que recoja el cambio, que recoja la experiencia, una constitución que permita que en el futuro, según la elección de que hagan los ciudadanos, con esa constitución pueda gobernar correctamente un gobierno socialista, socialdemócrata, liberal, social cristiano. Las constituciones no pueden tener improntas, pero tienen que servir al desarrollo del país, tienen que servir a controlar a los poderosos. Y creo que eso es lo importante, y seminarios como estos deben tener presente siempre eso. No construyamos una constitución en donde el signo ideológico de algunos sea el que impere. Eso no es bueno. Buena parte de las dificultades que siempre tuvo la Constitución del 80 fue que en su origen fue una cuestión de los triunfadores sobre los derrotados. No volvamos a repetirlo. Gracias. Ministro. Primero, felicitar a la academia, a usted, director, porque creo que este tema, como ha dicho Jorge, no es tan reconocido por todos los constituyentes y todos los que van a discutir la nueva constitución, pero es vital, es relevante, porque claro, cuando uno pasa por defensa, tiende a conocer lo que es defensa, lo que es la institucionalidad, las capacidades que tiene. Hoy día nos hablamos de los riesgos que hay o las amenazas que hay en materia de cambio climático, de medio ambiente, de la cosa espacial,
plantártica, miles de temas que están dentro de defensa que son fundamentales y que requieren de una institucionalidad que sea clara, precisa y que esté bien fundamentada. Por eso yo creo que esta discusión, este análisis que han hecho ustedes en estos días es vital para ese desarrollo futuro. Pero hay algo que es fundamental, que lo dijo Jorge, lo voy a repetir con su permiso: las constituciones son para todos, no son para algunos. Si la constitución la hacemos para nuestras propias creencias y no para el global de la nación, de la constitución del desarrollo del país, esas constituciones son ilegítimas. Y es lo que le produjo finalmente a la Constitución del 80, su ilegitimidad de origen. Muchos dijeron, en el 2005 el propio presidente Lago dijo: aquí se acabó, tenemos nueva Constitución. Nunca fue así, porque esa Constitución tenía un problema de origen. Y claro, fue la Constitución hecha de los vencedores, que después se fue modificando. Hoy día realmente necesitamos construir una Constitución que nos permita vivir y desarrollarnos en este país para el futuro. Y en ese nivel de desarrollo y de futuro es indispensable que las Fuerzas Armadas queden bien estructuradas en la norma constitucional y en las normas legales posteriores. Así que ojalá que hayamos ayudado en algo en este debate y discusión, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ministro. La verdad que cerrando este ciclo de seminario y como director de la ANEPE, quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta actividad, a nuestros expositores, y en forma muy especial al equipo de trabajo que me acompaña en esta etapa de estudio, análisis y reflexión que nos ha llevado mucho tiempo y queremos dar solamente un aporte. Creo que todo el material y en especial este ciclo nos ha permitido hacernos preguntas y buscar sus respuestas, donde como protagonistas en esta etapa podamos mirar hacia adelante en la convicción de lo que realmente importa es buscar puntos de encuentro y caminos de convergencia, donde se puedan expresar las opiniones sin temor, basados siempre en el respeto mutuo, en la confianza, que muchas de esas respuestas verán la luz, producto de un debate con plena libertad de pensamiento y total expresión, donde nosotros, como ANEPE, podemos aportar justamente desde el ámbito académico. Muchas gracias a ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias.